poderes mediáticos en México y en el mundo, pero hablemos del caso mexicano, forman parte clara de la estructura de poder, en donde el modelo no favorece ciertamente las libertades fundamentales como la libertad de expresión o el ejercicio crítico de los periodistas, porque son espacios muy concentrados de poder. El mundo mediático mexicano está organizado en un duopolio televisivo, aunque ahora hay una nueva cadena de televisión que vamos a ver cómo funciona, la tercera cadena que se licitó recientemente. Todavía no sabemos si realmente va a ser un contrapeso o una animadora de la competencia, o si va a ser un triopolio. No sabemos exactamente en qué va a derivar. Ojalá que sea realmente un ingrediente de competencia, pero es muy temprano para saber si ese nuevo actor va a favorecer o no lo que uno esperaría que ocurriera con el mundo mediático mexicano. Pero no solamente es una estructura concentrada en la televisión, también tenemos una concentración fuerte en la radio. El 70% de las estaciones, el 70% del espectro radioeléctrico radiofónico está en manos de 10 grupos en el país, lo cual no es el mejor número para un país de 119 millones de habitantes. Entonces, el modelo de concentración mediático no ha logrado resolverse, a pesar de que hay una nueva ley de telecomunicaciones, hay un instituto de telecomunicaciones teóricamente más autónomo o autónomo constitucionalmente, pero en realidad todavía no tenemos este despliegue y desprendimiento de la competencia en México que favorecería un ejercicio más diverso, más plural, más crítico del periodismo en nuestro país. Y no solo estamos hablando de algo que dificulta las básicas nociones democráticas y las libertades de expresión, de opinión y de periodismo, sino que en momentos muy importantes de México, estas estructuras de poder mediático han incidido directamente en la vida política. ¿Cómo explicaríamos la llegada de Enrique Peña Nieto y el regreso del PRI a la presidencia de México sin el aparato televisivo, fundamentalmente de Televisa? Peña Nieto es una figura política que fue impulsada, casi creada, pero digamos impulsada de manera atípica por la televisión. No imaginaríamos la candidatura de Peña Nieto sin esta apuesta política de Televisa que lo posicionó como el candidato inevitable y que hizo que junto con el PRI, que era el del membrete, llegaron a la presidencia de regreso. No es producto de una reconciliación de México con el priismo, la llegada de Peña Nieto y del PRI a la presidencia. Es producto de una intervención directa del mundo mediático que generó una candidatura que contó no solo con una sobreexposición en la televisión mexicana de Peña Nieto cuando era gobernador, que lo posicionó como candidato inevitable, sino un candidato a la presidencia que estaba montado ya en una contienda desigual. Entonces, aquí estamos hablando de los poderes mediáticos que en los últimos años en México han dado al traste con la transición mexicana, trastocado esencialmente la posibilidad de que los ciudadanos elijan libremente, porque están intervenidos los procesos electorales de mil maneras. Una de estas intervenciones fue desde la propia televisión, y hoy tenemos un presidente de la República cuyo origen y cuya candidatura viene tocada por esta apuesta e inversión política que desde la principal televisora del país se dio. Y en este marco, ¿cuál debiera ser la ética del periodista? Pues la ética del periodista, que es una ética universalmente reconocida, es una en donde quede claro al periodista y a las audiencias que la razón principal de ser de los periodistas es precisamente la audiencia, que la obligación es con el auditorio, que el deber ser tiene que ver con el derecho a saber de las audiencias y que independientemente de que un periodista colabora con un medio de comunicación, su deber principal es defender el interés de las audiencias, que es a saber y a estar informado, antes que defender los intereses corporativos o políticos de los concesionarios de los medios de comunicación. Esa debería ser la principal definición ética de un periodista. Tristemente, no necesariamente se da así y se da con frecuencia que los periodistas asuman como propios
los intereses corporativos de los medios en donde trabajan antes de poner por delante el interés de las audiencias a la información y a saber y a una mirada independiente de los asuntos noticiosos. Esa es parte de lo que ocurre en México y probablemente en otras partes del mundo. No creo que sea el único país donde ocurra este fenómeno, pero hablando de México, creo que esa es parte de nuestra realidad. La presencia mexicana inmigrante en Estados Unidos es pilar de la economía. Desde luego las remesas es una parte fundamental de los ingresos y de las divisas que llegan a México. Y eso es una pregunta que no tiene respuesta, o no la tengo yo en este momento, pero es una buena pregunta para hacerse. ¿Por qué no hay una interrelación entre los que están acá y los que estamos allá en términos sociales y políticos? La interrelación que se da, que es muy fuerte, desde luego que es cultural, es familiar, es entre ciudadanos de un lugar y del otro que mantienen sus conexiones a través de las remesas y a través de sus comunicaciones privadas y familiares, pero no hay una interconexión orgánica entre mexicanos de acá y mexicanos de allá, eso está claro. Hay algunos esfuerzos que se pueden hacer, pero que realmente no están a la altura de los millones que acabas de narrar y que forman parte, evidentemente, de un pedazo de México que se salió del territorio nacional y que forma parte de una realidad hoy en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos falta para interconectar nuestros intereses mutuos? Pues esa es una buena pregunta que no alcanzo a tener la respuesta. ¿Por qué no en algo que debería ser natural, en algo que debería ser un interés obvio, periodístico, político y social, no se da en las dimensiones que se deberían? Pues probablemente forme parte de nuestras taras culturales, de las cosas que deberíamos hacer y no hacemos. Y preguntarnos por ello ya empieza a ser un avance, porque por lo menos queremos identificar un problema y a lo mejor un día de estos le encontramos una solución. Ese es un buen punto, porque yo que no soy experta en este tema ni en ningún otro, porque somos maestros en nada y aprendiz de todo en este negocio nuestro del periodismo, pero digamos que como dato duro se sabe que la migración se ha frenado, no que se ha cancelado porque existe, ha disminuido en términos numéricos. No sé exactamente qué explica esa disminución, no sé si se han ido a otros lugares, también es una pregunta que no tiene respuesta. Lo que está claro es que las razones profundas que hicieron que millones de personas buscaran un horizonte nuevo en Estados Unidos no están resueltas en México. Decir que los problemas estructurales de México están resueltos y por lo tanto, y que la evidencia que lo demuestra es la disminución migratoria, me parece que no se sostiene, porque querría decir que la pobreza se acabó, querría decir que la desigualdad ya no existe, querría decir que la marginación de N número de poblados en México desapareció y por lo tanto la gente ya no tiene que irse. Pues no, tristemente los indicadores nos hablan de que la pobreza persiste, de que el desempleo sigue vigente y de que esos problemas estructurales que son la explicación principal de por qué la gente sale de su país, no porque quiera necesariamente, en algunos casos sí, pero en muchos casos por necesidad vital, estén resueltos. Entonces, ¿qué explica la disminución de la migración? Dímelo tú, a lo mejor tienes la respuesta. To be continued.